Abran sus Biblias, por favor, allá en la carta a los Hebreos. Continuamos en la serie de la carta a los Hebreos, hermanos. Y vamos a estar en los primeros 6 versículos del capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 al 8. Permítanme hacer esta lectura. Dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Vamos a orar. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de ti con toda humildad, Señor, con todo ruego, suplicándote que hables a nuestro corazón por medio de tu bendita palabra, que perdones todo pecado, Señor, que aún veas en nosotros, y que tu palabra transforme nuestra vida cada día más, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Imagina a un niño que intenta llamar a un pez en un estanque, pensando que puede atraerlo con un dulce. Mientras la gente ríe por la ingenuidad del niño, él sigue insistiendo. Así es la falta de discernimiento. Puede hacernos ignorar lo obvio. Proverbios 4:7 dice que el discernimiento es la clave de la sabiduría. A veces hay que saber cuándo dejar las golosinas y optar por el cebo correcto. Y así como podemos imaginar esta escena de un niño atrayendo con un pequeño dulce a un pez, jamás el pez se va a acercar, no es algo que al pez le agrade, sino que debería de tener pedazo de pan o algo más. Así de ingenuo como lo es el niño, así es todo creyente que no tiene discernimiento, es ingenuo en las cosas del Señor. Y ya hemos hablado, hermanos, sobre la ignorancia voluntaria. Dijimos que esta ignorancia voluntaria es un lastre para la iglesia del Señor, es un problema en la iglesia, de hecho. También dijimos que la ignorancia voluntaria tiene su origen en la pereza, y es una pereza de escuchar la palabra de Dios. Esta pereza se evidencia de varias formas: un desinterés por la palabra, una baja o nula participación en la obra de Dios, un descuido espiritual de la vida, se deja de leer, se deja de orar, una apatía por la comunión con los hermanos, y podríamos seguir así. Así se refleja la pereza por no querer saber más del Señor, por tener esa ignorancia voluntaria. Irremediablemente, hermanos, esta pereza traerá, como consecuencia, la falta de discernimiento espiritual. Es una ley. Es ignorancia, pereza igual a ignorancia, más ignorancia voluntaria,
Esto es igual a falta de discernimiento. El discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo de separar lo bueno de lo malo, teniendo como filtro el conocimiento de la palabra de Dios. Repito, el discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo de separar lo bueno de lo malo, teniendo como filtro la palabra de Dios. Quiero basar mi primer punto, el primer punto que les traigo, en el versículo 14, que no leí, pero que está antes de los versículos que leí, que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y mi primer punto de dos que traigo esta mañana es que el cristiano maduro usa el discernimiento. El cristiano maduro usa el discernimiento. La versión que utilizamos nosotros, hermanos, la Reina Valera, usa esta frase: los que por el uso, dice, ¿no es cierto? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso. La idea es la de usar algo constantemente. La Nueva Biblia de las Américas la traduce así, o traduce este versículo así: los cuales por la práctica. El alimento sólido es para aquellos que han encontrado madurez, los cuales por la práctica. Y podemos pensar en un atleta que constantemente practica un deporte. Y ese atleta, si practica constantemente ese deporte, el que sea, va a llegar a ser muy bueno en ese deporte. ¿Sí? Pero es porque lo hace constantemente. Es una práctica para él. También por el uso, esa palabra, esa frase, da la idea de realizar algo de forma acostumbrada, pero con la intencionalidad de hacerlo. Es decir, miren, hay quienes vienen al templo de forma acostumbrada, pero es por costumbre. Y esa costumbre tiene que ver con una carga de responsabilidad, sí, pero no de disfrutar el hecho de hacerlo, sino por costumbre, simplemente. Pero la idea no es esta. La idea de que si se hace algo de forma acostumbrada, debe ser con esa intención de estar haciendo aquello. Y esto me recuerda a un hermano que en una ocasión, creo que ya les he dicho sobre esto, él le gustó una hermana mucho, le gustó una hermana mucho. Él era soltero, la hermana era soltera. Ahora hay que aclarar eso. Y le empezó a enviar flores a la hermana. Y la hermana no le agradaba al hermano, sinceramente. Pero bueno, el punto es que él acostumbró a empezar a enviarle flores y se le hizo una costumbre, pero había una intención detrás: ganarse a la hermana. Y ese es el punto: hacer algo de manera acostumbrada con la intención, no por el hecho de que se hace costumbre y se vuelve rutinario. No estamos hablando de eso. Así es que es de hacer algo acostumbrado a hacerlo con la intención de hacerlo. La práctica, hermanos, da fruto. De verdad, cuando uno practica algo, eso da fruto. Cuando uno practica, ya les decía, un deporte, el que sea, por más malo que seas en el deporte, puedes llegar a mejorar en hacer ese deporte. Así es que la práctica en realidad nos ayuda para tener buenos resultados cuando hacemos aquello. Si practicas una disciplina por costumbre,
vas a llegar a ser bueno en eso que haces, en eso que practicas. Por eso dice el escritor sagrado que esta es una disciplina en la que se tienen que ejercitar los sentidos. Se ejercitan los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y cuando habla acerca de ejercitar los sentidos, según el teólogo Müller, quiere decir según sus percepciones interiores. A eso se refiere a ejercitar los sentidos, tener percepciones interiores. Y esas percepciones, hermanos, tienen que ver en qué tanto conocemos la Escritura, cómo percibimos el mundo, cómo actuamos, que eso lo vamos a ver más adelante. Todo va a ir relacionado en cómo conocemos esta palabra. Así es que tenemos que ejercitar los sentidos, nuestras percepciones interiores acerca, de la Escritura. Me imagino a un abogado, imagínense un abogado que se graduó por la gracia de Dios, pero no conoce nada de leyes, que no sabe las leyes, que no conoce las leyes. Y entonces este hombre se empeña en querer defender a un malhechor o a una persona que tiene un problema legal. ¿Cómo lo va a hacer? Va a ser imposible que este hombre pueda tener buenos resultados. Así es que él tendría que conocer muy bien la ley, muy bien, para que pueda defender a esa persona capazmente. Bueno, las cosas buenas, hermanos, requieren un gran esfuerzo. Para que llegues a ser un creyente maduro, debes de ser constante en conocer las Escrituras. Constante en conocer las Escrituras. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el fin de todo creyente. A la medida, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Romanos 8:29, el apóstol Pablo también, a la iglesia en Roma, le dice, hablando de la obra de Dios de salvación, dice que Él, a los que antes conoció, también los predestinó. Hablando de la predestinación. Pero hay una razón por la que el Señor los conoció y los predestinó, para que fuesen hechos conformes a su Hijo. Para eso los conoció, hermanos. Tú y yo estamos aquí para conocer cada vez más a Jesús y ser más como Jesús. Ese fue el plan del Señor desde el principio. Y entonces, si ese es el plan de Dios, conocerle más, conocer más a su Hijo, ¿por qué a veces nos limitamos en hacerlo? ¿Por qué no ahondamos en la palabra? ¿Por qué nos quedamos con lo que simplemente sabemos y creemos que está bien? O incluso escuchamos a predicadores, pastores o algún otro hermano que ahorita ya ven que las redes sociales, no sé, yo no tengo TikTok ni Instagram ni nada de eso, pero YouTube veo que han proliferado personas que se ponen a hablar de la palabra. Muchos de ellos, créanme, yo prefiero ni escucharlos. Solo los conocidos, los que yo ya conozco. Porque los que ya conozco, sé que son de sana doctrina. ¿Y para qué me voy a aventurar a empezar a escuchar algo de otra persona que quizás cautive mi atención, pero que no sea algo bíblico lo que esté diciendo? ¿Por qué? Por la falta de discernimiento que puede llegar a haber en nosotros. Y saben, hay creyentes que tragan completo lo que se les dice.
perdónenme la expresión, pero es la idea de aventarse una pastilla a la boca y pasársela completita. A la pastilla no la vas a estar masticando, ¿verdad? Regularmente tienen un sabor horrible. Se la traga uno rápido para que baje. Y eso hacen con lo que escuchan. Parece bíblico, se oye bíblico, pero muchas veces no es bíblico. Tenemos que ser como Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, termina diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8:29. No puedes conocer al Hijo si no eres diligente en desear conocerlo, y si no lo conoces, no puedes madurar, hermanos. ¿Se dan cuenta? Es como un proceso o como una cadena de eslabones. Si no sucede lo primero, no puede suceder lo segundo. Por eso es que el apóstol Pablo, a aquellos que desean enseñar o ser pastores, dice que no sean neófitos. Para ser un pastor no tienes que ser un neófito. Yo antes creía que esa palabra era despectiva y que hablaba acerca de que no supieras nada, ¿no? Que eras un tonto. Pero no, hermanos. Alguien que no sea un neófito quiere decir que no sea nuevo en la fe. En el caso de la Escritura, como lo encontramos. ¿Por qué razón? Y el apóstol Pablo da las razones. Porque se pueden envanecer y caer en el lazo del diablo. Porque el hecho de conocer tú un poquito, que no conoce uno nada, hermano. Miren, vamos a tener 30 años en el Evangelio, hermanos. Si Dios nos permite llegar al fin de año. Yo siento que no sé nada. De verdad, hermanos. Pero el neófito, el nuevo, aprende un poco y ya quiere ser pastor. ¿Saben? Y hay quienes los ponen de pastores. Así es que no es así, hermanos. Conocer al Hijo debe de ser un tema de diligencia. Conocer a Cristo. Y si no lo conoces, no eres maduro. Conocer la palabra de Dios, escuchen, esta palabra ya la he dicho, es el sine qua non para llegar a ser como Cristo. ¿Qué es el sine qua non, hermano? Palabra latina, sin el cual no puedes llegar a conocer ni ser como Cristo. Y no va a haber madurez que se vea reflejada en tu vida. Con frecuencia, los inmaduros, los hermanos inmaduros, los que no tienen ejercitado sus sentidos en el discernimiento, ya decíamos, son fácilmente arrastrados por falsos maestros. Y eso es peligroso, hermanos. Estamos hablando de almas. Estamos hablando de almas. Fíjense, y de verdad yo no sé cómo no tienen temor aquellos que tienen o que enseñan falsas doctrinas, no tienen temor de Dios. Estaba escuchando, bueno, y mi esposa por reflejo, estábamos escuchando una disque predicación última de Cash Luna en Argentina, porque la estaba analizando un teólogo, no porque me guste escucharlo, yo escucho al teólogo, y él estaba analizando lo que este hombre estaba diciendo. Es asqueroso, hermanos, es asqueroso, eso no es evangelio, es una basura lo que ellos hacen. Lo único en lo que se centran, en el caso de este hombre, es sacarle el dinero a la gente. Y los va manipulando de una manera tan astuta como solo el diablo puede hacer, para que al final de todo su argumento, la gente diga, aquí está todo lo que tengo. Carros, casas, cuentas bancarias, todo. Y de verdad, hermanos, que son muy hábiles, muy hábiles. Les voy a decir por qué. Porque cuando andábamos todavía bien perdidos, más perdidos que Adán en el Día de las Madres, fuimos a dar a Acapulco a ver.
a Cash Luna en una ocasión. No lo conocíamos bien, nada más conocíamos que era un predicador de YouTube y que era muy reconocido. Pues Cash Luna va a Acapulco, allá vamos, algunos, no todos. Y tiene una habilidad. Yo fui con la firme convicción de que no me iba a sacar ni un peso. No, sí di y di bien. ¿Por qué? Porque son bien hábiles, hermanos, para sacar dinero, de verdad. No es Biblia, no es Evangelio. Son doctrinas de demonios. Son falsos maestros. Y aquellos que no tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento son presas fáciles. Son presas como aquellas ovejitas que andan ahí sin pastor y llega el lobo y ¡guau!, se las come. Son fácilmente deslumbrados por el brillo de la mentira. Y después terminan en sectas. En el mejor caso se van al mundo, y digo en el mejor caso porque de ahí el Señor los puede traer, pero terminan en sectas, como los tejotas y como muchos otros más, con doctrinas aberrantes. Pero no todo, hermanos, se queda en el conocimiento. Es bueno conocer, claro, hermanos. De hecho, Oseas 4:6, el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Claro, el conocimiento, ya les decía, es el sine qua non para llegar a conocer a Cristo. No se puede llegar a conocer a Cristo sin ese conocimiento de la palabra. Pero no todo se reduce al simple conocimiento, porque recuerden que el diablo conoce la Biblia también. Y puedo hasta atreverme a decir que mejor que tú y que yo. La conoce muy bien, para actuar precisamente todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Así que el conocimiento per se no es suficiente, sino hay una transformación del entendimiento. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2. Y permítanme leérselos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y en la Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y no hay otra manera de renovar el entendimiento para un creyente que conociendo la Escritura, leyéndola y conociéndola. No hay otra forma. Podrán decir: ¿y las predicaciones? Claro, hermanos, pero manan de aquí de la Biblia. O sea, el punto es que de aquí es de donde sale el conocimiento y la transformación de nuestra mente. Entonces, conocimiento simple, sin acciones, no sirve de nada. Hasta puede llegar a ser también peligroso. Si todo ese conocimiento no se traduce en sabiduría, solamente es información. Y la información sin discernimiento, les decía, puede llegar a ser peligrosa, muy peligrosa. Simple información sin discernimiento es igual a un peligro latente. Miren, también me atrevo a decir que hay incluso ateos que conocen la Biblia más que tú y yo. Tienen mucha información. La leen para contradecirla, claro está, pero la conocen. Entonces podemos pensar que simple información no sirve. Al contrario, ellos obtienen no conocimiento, información de la Escritura para aumentar
su animadversión por Dios. Lo que hace es odiar más a Dios. Una vez, alguien que conocemos que es ateo, escribía cuando yo me metía todavía al Facebook hace mucho tiempo, escribía un post y él decía: encuentro en la Biblia cosas vomitivas, asquerosas. Yo no quise responderle, a veces sí le respondía, a veces no. No quise responderle esa vez, pero le hubiera respondido yo también. Como matar a un inocente a favor de muchos culpables. Eso es vomitivo. Lo que hizo el hombre con Cristo es asqueroso. ¿Sí? Como el pecado que se relata ahí en la Escritura es vomitivo, es asqueroso. Pero nosotros lo vemos con otro entendimiento. Y ellos lo ven con esa información para odiar más a Dios, para negar más a Dios. Por eso les digo, conocimiento sin discernimiento solo es información. Y si hay solo información, la información se vuelve un peligro latente. ¿Y saben por qué? Lo vemos en el texto. Poco conocimiento sin discernimiento, un potencial peligro. Ese es mi segundo punto. Poco conocimiento sin discernimiento, un potencial peligro. Miren, dice la Escritura, permítame leer del 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Miren, el autor llega aquí a una conclusión de lo que está diciendo capítulos atrás. Por eso es que él usa el por tanto. Por tanto, después de lo dicho, eso es lo que él está diciendo. Dejen ya las doctrinas rudimentarias y crezcan en el conocimiento del Señor. Porque si no crecen en el discernimiento, en el conocimiento con discernimiento, va a suceder lo que dice en los siguientes versículos, hermanos. El 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y empieza a describir a personas que saben qué era lo que sucedía con ellas, estaban saliendo de la iglesia. Estaban abandonando el cristianismo. No perdamos de vista que es una iglesia de hebreos, de hombres y mujeres que habían sido judíos no solo por el gentilicio, sino que eran judíos en cuanto a la religión judaica. Así es que ellos estaban volviendo a su religión, estaban saliendo de la iglesia, se estaban yendo. Es cierto que había persecución, hermanos, pero si se dan cuenta, el autor de la carta no habla de persecución aquí. Él está hablando de falta de madurez y de discernimiento. De eso está hablando, que es la causa por la que muchos de ellos estaban saliendo de la iglesia. Así es que dice el autor en el verso 3, volvamos al 3, dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es decir,
de todas estas doctrinas, de que son los rudimentos de la palabra, se van a seguir enseñando en la iglesia. Eso siempre se tiene que enseñar, pero se tiene que ir profundizando poco a poco. Y creo yo de verdad que las doctrinas de la gracia, hermanos, son doctrinas profundas, más profundas que los simples rudimentos de la doctrina. ¿Por qué razón? Se da uno cuenta que son más profundas cuando algunos cristianos mismos no las aceptan. Una vez me decía un pastor, yo creo que no está mal, dice, lo de las doctrinas de la gracia, creo que está bien, pero hay por ahí una que otra que tengo mis reservas para con ella. Le digo, sí, la expiación limitada, ándale, dice, esa. Sí, le digo, esa es una piedra en el zapato para muchos. La expiación limitada, que Dios salva a algunos y a otros no. Y es un problema para muchos. ¿Cómo un Dios tan bueno puede hacer eso? Claro que Él es bueno, hermanos. Tan bueno es que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y tan bueno es que salva a unos, a pesar de que todos merecemos el infierno, pero salva a unos. Y si reclamaran aquellos que están en contra de esta doctrina justicia, todos tendríamos que ir al infierno, porque eso es lo justo, ir al infierno. Pero como la gracia del Señor es mayor, no nos envía a algunos al infierno, sino que nos rescata. Entonces la salvación no es para todos, es para quienes Dios quiere salvar. Y sin embargo, bueno, es complicado para algunos. Pero volviendo, son doctrinas que se tienen que ir enseñando y se tiene uno que ir profundizando en la palabra. Pero el problema real aquí era que se estaban yendo, hermanos, por no conocer y no tener un buen juicio, un buen discernimiento de la palabra de Dios. Escuchen lo que Dios le prohibía a los sacerdotes hacer antes de entrar al templo, al santuario, pues, ¿sí? Escuchen lo que le decía el Señor. Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11, le dice a Aarón: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. O sea que el hecho de entrar después de tomar vino o sidra al tabernáculo iba a ser causa de muerte para ellos. Sí, pero por una razón. No simplemente porque iban a tomar, iban a entrar y pum, caían muertos. No. Y aquí está la razón. Dice: estatuto perpetuo será para sus generaciones, para poder, aquí está la razón, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Esa era la razón en realidad. No tomarán vino, porque si no van a morir. ¿Pero por qué, Señor? Porque ustedes deben de tener el discernimiento, el juicio al dedito, y saben que el alcohol nubla el juicio. Ese es el problema, que el alcohol nubla el juicio. Y ellos tenían que estar sobrios, completamente sobrios, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Pero no nada más para eso, sino porque iban a enseñarle también al pueblo la ley de Moisés. Es decir, ellos necesitaban estar con todos los sentidos listos para poder hacer este trabajo.
enseñar la palabra de Dios. Y el alcohol se los nublaban, se los impedía. ¿Recuerdan al rey Salomón? Cuando él sueña con Dios y Dios le pregunta, ¿qué quieres que te dé? Le pregunta en sueños, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón, miren, Salomón pudo haber pedido lo que fuera, porque Dios le estaba diciendo, tú dime qué quieres que te dé. Él pudo haber pedido, bueno, dame el triunfo contra mis enemigos, siempre. Porque recuerden que eran naciones bélicas, ¿no? Siempre estaban en pleito. Si aquellos querían venir y sitiar esta ciudad o este reino, lo hacían y bueno, era un problema. Había guerras, como las hay todavía, pero gracias a Dios al menos para acá no hay. Pero cualquier cosa pudo haber pedido Salomón. Pero Salomón dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y no que Dios no supiera, pero dice el verso 10 que agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Le agradó al Señor escuchar que Salomón pidiera sabiduría, discernimiento para gobernar al pueblo. Así es que Salomón fue muy sabio, un hombre muy sabio. Tomaba decisiones en cuanto al gobierno de su pueblo sabias. Y al menos la primer causa que le llevan, que la Biblia nos muestra, escribe, para enseñarnos la sabiduría que Dios le había dado, es cuando dos rameras tuvieron dos bebés. Dos mujeres tuvieron dos bebés. Entonces una de ellas mató al suyo porque se acostó encima de él. Y bueno, ahí, por eso ahora se dice salomónicamente, se hace una repartición, ¿no? Había un problema. Resulta que la que mata a su bebé se da cuenta que mató a su bebé. Y estando dormidas, la otra dormida le cambia al hijo. Y se queda ella con el vivo y el muerto se lo da a la otra mujer que estaba dormida. Y entonces la mujer es la que la lleva a juicio. Dice, oye, ella me robó a mi bebé, mató al suyo y me lo cambió. Le dicen a Salomón, ¿y quién es la madre del niño? Yo, las dos levantaron la mano. Yo. Ok. Bueno, tráiganme una espada, vamos a partir al niño en dos y les vamos a dar a cada una su parte. Y dice la mamá, bueno, una de ellas, no maten al niño, dénselo a ella. Y así fue como Salomón se dio cuenta quién era la madre del niño. Denle el bebé a su madre. Y solo por poner un ejemplo de lo sabio que fue Salomón en cuanto al orden en el pueblo, no en su vida, hermanos. Eso es triste, porque también lo primero que hizo Salomón fue casarse con la hija de Faraón. Era un mandamiento que no podían quebrantar, menos un rey, hermanos. Que Dios les dijo, no van a unirse a mujeres extranjeras, mujeres de otras naciones, de otras tribus, de otros reinos, prohibidísimo, por lo que implicaba todo eso, prohibido. Sin embargo, Salomón ahí falló bastante. Pero bueno, lo cierto es que para gobernar al pueblo, Salomón fue muy, muy sabio, muy sabio. Le pidió sabiduría a Dios. Y miren, si Salomón podía escuchar a Dios, hermanos, aunque en sueños, pero lo escuchaba audiblemente, y necesitaba sabiduría y discernimiento, ¿cuánto más nosotros necesitamos sabiduría y discernimiento? Que no podemos oír la voz de Dios audiblemente,
Y pensando en esto, ¿a quién le gustaría oír la voz de Dios audiblemente? Es pregunta, quiero que levanten la mano. Acá hay 1, 2, 3, 4. ¿De verdad? ¿De verdad les gustaría que de repente dijera: José, ¿qué estás viendo en el Facebook? José, ¿qué estás viendo en Instagram? ¿A qué páginas estás metiendo? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Por qué piensas eso? Miren, hermanos, todos deberíamos de desear que Dios nos hablara. Pero el hecho de que no nos hable audiblemente no quiere decir que no se dé cuenta de lo que hacemos. Igual se da cuenta. Igual. Así es que, bueno, pero ese era algo al calce, al lado, al margen. Entonces, ¿dónde se encuentra el verdadero peligro del hecho de no tener discernimiento, hermanos? En el contexto de la iglesia, no tener discernimiento nos hace tomar malas decisiones. Y una mala decisión era irse de la iglesia. Miren, estos versículos nos pueden dar la impresión de que quizás se pierde la salvación, por lo que dice, ¿no? Pareciera que aquellos que estuvieron una vez, y es que cómo los describe, pudiera parecer que se pierde la salvación, pero en realidad no es así. Miren, el pastor John MacArthur decía acerca en su comentario acerca de esta carta, dice que el escritor sagrado se dirige, y eso lo vimos al principio de la carta también, se dirige a 3 grupos distintos en la iglesia, y que hablamos también que esos 3 grupos siempre están en la iglesia. El primer grupo es de creyentes verdaderos, son los creyentes. El segundo grupo son los incrédulos que están intelectualmente convencidos del evangelio. Y el tercer grupo es de incrédulos que estaban atraídos por el evangelio y por la persona de Cristo, pero que no habían llegado a una convicción final acerca de él. Y es decir, estos 2 últimos grupos no eran creyentes, eran incrédulos. Y lo único que los diferenciaba es que a unos les gustaba la predicación, a otros les gustaba la comunión y escuchar de Cristo, pero no eran cristianos, al final de cuentas. Entonces, conociendo esto nos ayuda a tener un mejor entendimiento de lo que está diciendo el escritor y a quién se lo está diciendo. Le está diciendo a personas que no eran creyentes. Claro, la carta es para toda la iglesia, pero cuando habla de esto se está refiriendo de aquellos que no son cristianos de verdad. Algunos que creían que eran cristianos, los que estaban convencidos intelectualmente del evangelio, pero no eran cristianos. Y así, hermanos, están llenas las iglesias de gente que cree que es cristiana y en realidad no lo es. Y esas personas son las que posteriormente vemos salir de las iglesias sin menor reparo. Sin menor reparo. De veras, y ya casi 30 años en el evangelio, no sabemos nada, pero hemos visto a muchas personas en las iglesias llegar y desfilar e irse. Una vez hubo un matrimonio, no les voy a decir dónde, si allá o acá, para que no empiecen a pensar quién. Hubo un matrimonio
¿Qué hermanos? Eran comprometidísimos, pues. Pero de verdad comprometidos con la iglesia, la obra, estaban en todo. Bueno, uno los veía y decía, qué par de hermanos de veras, qué par de creyentes ejemplares. Estuvieron unos años, porque sí fue unos años, y de buenas a primeras, de verdad así, hermanos, de un día a otro, ni a Dios dijeron, se fueron. Y todos nos quedamos así como, ¿les pasaría algo? Porque, pues, imagínense, es como verlos siempre en el templo, siempre en las actividades, siempre haciendo todo y ya de repente ya no los vemos. Algo les pasó. Los buscamos y sí los encontramos. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Cuando les preguntamos, ¿pero qué pasó? Nada. Esa fue la respuesta. No, nada. Yo me sentía hasta culpable, porque ya ve que uno habla muchas veces. Dice la Biblia que en la multitud de palabras siempre hay pecado. Y les dije, ¿fui yo acaso, hermanos? Díganme si fui yo el que provocó eso. No, hermano, no. O el pastor. No. ¿Qué pasó entonces? Nada. Simplemente nada. Eso me recordaba y me recuerda. Muchos han de conocer a un político que se apellida como los hermanos López y que tiene un nombre de florecita al final. Ese hombre tenía un carnal, un hermano carnal, que era pastor en Acapulco. Fue pastor. Y ya después dejó el pastorado. Y se fue a la política, creo que también con él. Y le preguntaban, oye, ¿qué sucedió? ¿Por qué dejaste el pastorado? Pues es que nada más fue como una linda experiencia. Eso significa para algunos, hermanos, de esos dos grupos, los convencidos y los atraídos. Una bonita experiencia. Me gustó que como cantaban ahí, como que le echaban sentimiento. Me gustaba la predicación también. Pero, no, pues ya. O algunos con una razón, no, pero ya después vi que unos hermanos se andaban peleando y dije, no, ¿para qué? Eso lo encuentro en la católica, mejor me voy. Y eso es lo que sucede. No hay discernimiento, no hay conocimiento, no se conoce a Cristo. Ahora, ¿cuál es la expectativa del creyente? Que él sí conozca a Cristo, profundice en las doctrinas, conozca más al Señor y tenga un buen discernimiento para decidir bien. El no creyente va a decidir mejor irse, salir disparado. Él no va a filtrar todo según la Escritura, lo que diga la Escritura. Él se guía por los sentimientos y por las emociones. Pues yo creo que ya mi tiempo aquí se terminó, nos vemos. ¿Qué sigue? Pues el mundo, otro ratito en el mundo. Y eso es lo que pasa. Y siempre va a haber un desfile, se los he dicho, hermanos, aquí en la iglesia siempre va a haber un desfile de gente. Vamos a ver unos que entran por un lado y se van por el otro. Siempre, así es. Porque estos dos grupos no solo eran privativos de la iglesia hebrea, están en todas las iglesias, en todas. Y los creyentes verdaderos siempre van a ser minoría. Y ahí van a estar. Por los años. Adorando al Señor. Amando la obra. Amando a Dios. Y van a continuar estando ahí. No van a ver
el cristianismo como una linda experiencia, como algo bonito, una etapa muy preciosa de mi vida, pero que ya pasó. No, hermanos. Tenemos el pensamiento del apóstol Pedro cuando les dijo el Señor: ¿ustedes también quieren irse? No, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos? A ver, díganos ustedes, hermanos, ¿a dónde vamos sin Cristo, sin adorar, sin esto? No hay dónde ir. Un tremendo vacío se haría en nuestro corazón. ¿Qué hacemos ahora? El domingo íbamos a andar como almas sin pena, o en pena más bien, sin gloria. ¿Qué hacemos? A lo mejor sí íbamos a encontrar una que otra actividad por hacer, pero nada nos iba a llenar, porque solo Cristo llena nuestra vida. Esto llena nuestra vida. No es costumbre de venir, es amor al Señor lo que nos tiene aquí. Y si no sientes eso en tu corazón, si es costumbre simplemente por la cotidianeidad de venir, revisa tu corazón. Revisa tu corazón. O no has comprendido bien el Evangelio, o no has creído en el Evangelio. Arrepiéntete, ven a Cristo, pídele perdón y entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Así es que, hermanos, siempre va a haber estos tres grupos en la iglesia. Los creyentes nunca van a desertar, nunca. Se cambiarán de iglesia por algunas razones. Se van a vivir a otra ciudad, a otro país, a otro lugar, a otro estado. Está bien. Si la enseñanza no es correcta dentro de la iglesia y creen, después de haber orado, después de haber hablado con el pastor, creen que es necesario salir de ahí porque no se están alimentando lo suficiente, es válido también. Pero no son decisiones arrebatadas. No son decisiones que se toman de un día para otro. Son cosas que se oran y se piensan. Sobre todo, se disciernen con el corazón, que no está desligado de la mente, el corazón. Así es que el creyente verdadero no se va. Pero vamos a ver cómo los describe, y con esto terminamos. Dice en el versículo 4 que fueron iluminados. Fueron iluminados. No dice que fueron transformados, ¿verdad? Fueron iluminados nada más. No todas las personas que escuchan el Evangelio, tristemente, hermanos, creen en el Evangelio. Lo tenemos comprobado. Salimos a la calle, les hablamos de Cristo a la gente y no le entregan su vida. Hay gente que continuamente va a los cultos, escucha el Evangelio y no le entrega su vida al Señor. Así que son iluminados por la palabra, mas no transformados. Gustaron del don celestial. Hay quienes dicen que este don, dicen los teólogos, se refiere a Cristo. Ese es el don celestial. Oyeron de Cristo, escucharon de Él, les impresionó Cristo, pero tampoco los transformó. Todo les puede gustar de lo que se hace aquí, pero no se refiere a algo que sea permanente, hermanos. Cuando oímos o leemos la palabra gustaron, no habla de permanencia, sino de eventualidad, de temporalidad. ¿Por qué razón? Bueno, en el capítulo 2, versículo 9, el escritor dice que Cristo gustó la muerte. No quedó en la muerte. Gustó la muerte por nosotros, pero salió, resucitó de la muerte. Así es que el hecho de que hayan gustado del don celestial no quiere decir que se quedaron o que era una garantía de que les gustaba, porque se fueron. Ellos experimentaron el Evangelio de forma consciente.
como dice el pastor John MacArthur. Ahora, dice también que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Algunos de ellos habían estado presentes cuando el mismo Señor o los apóstoles hacían milagros por el poder del Espíritu. Ellos fueron testigos, ellos vieron a hombres paralíticos levantarse. Ellos vieron a ciegos recuperar la vista. Ellos vieron todos los milagros, algunos de ellos vieron muchos milagros, no todos, muchos milagros que los apóstoles y el mismo Señor hicieron. Sin embargo, aunque fueron partícipes de eso, eso no garantizó nada, hermanos. Y de verdad, miren, está comprobado por la misma Escritura que la gente no se convierte por ver que se hagan milagros. Nadie se va a convertir por eso. Se podrán asombrar. Miren lo que pasó ahí. Pero nadie se va a convertir por ver milagros. La gente se convierte por la predicación del Evangelio, por creer en el Evangelio. No por los milagros, no por lo grande del evento, de la situación, ¿no? Lo maravilloso que pueda ser un milagro. Muchos vieron más de 5,000 personas en una ocasión y después más de 4,000 vieron cómo Jesús les dio de comer de porciones muy pequeñas. ¿Y cuántos de ellos creyeron? Ninguno. El Señor les decía, ya sé por qué me siguen. No me siguen porque quieren escuchar la palabra. Me siguen porque les doy de comer y se sacian. Por eso me siguen. Así es que, aunque participaron de todo eso, no eran creyentes, hermanos. Gustaron la buena, dice el versículo 5, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. En otras palabras, parecían cristianos porque estaban en los cultos. Gustaron la buena palabra, les gustaba pues oír la predicación, escuchaban el evangelio, experimentaron en alguna medida el poder de la palabra de Dios en sus vidas, lo que Dios mismo hacía en sus vidas, porque muchos de ellos llegan y piden, hermanos, ayúdenme a orar, miren que tengo un hijo que se me está muriendo, o tiene una enfermedad, o un familiar, o no tengo trabajo, ok, y la iglesia ora, ese es nuestro trabajo, orar por los demás. Y el Señor hace la obra poderosa en sus vidas y ellos se van. Hubo un varón que estaba, ¿cómo se le llama cuando ya están para morir? Estaba desahuciado, ya en el hospital. Entonces nosotros le pedimos al pastor en Acapulco que fuera a verlo. Era como cuando pues también le digo, pastor, vaya usted, ¿no? Y este hombre le entregó su vida al Señor, o al menos eso parecía. Bueno, Dios lo sanó. Y de verdad, hermano, lo sanó, Ya de los santos óleos, lo sanó. Y este hombre se levantó, y es que era alguien cercano a la familia, y en lugar de seguir al Señor, le dio gracias a un santo por haberlo sanado. Y le hacía su fiesta cada año. ¿Y saben cómo terminó? ¿Cómo iba a terminar la primera vez? Por alcoholismo. Él había destruido sus intestinos y aún así el Señor lo sanó. Pues al final volvió a beber y se murió. Vio la gloria de Dios, el poder de Dios. No gustó la palabra, pero vio los poderes del siglo venidero, es decir, vio a Dios hacer una obra en su cuerpo, en su vida. Y eso no lo salvó, no le sirvió.
Porque, hermanos, en estos dos grupos, los convencidos y los atraídos del Evangelio, Jesús no es el Señor de sus vidas. Ellos son sus propios señores. Su filosofía de vida es mantengámonos en la medianía. Si la cosa se pone difícil, mejor nos vamos. A otra cosa mariposa, a otro lado, vámonos. Y la ilustración que usa el escritor en los versículos finales, que es el 7 y 8, dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre la tierra y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Escuchen, está hablando de la lluvia y de tierra, Y dice en el 8, pero la que produce espinos, es decir, la tierra que produce espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Dónde radicaba o dónde radica el problema aquí? ¿En la lluvia? No, es en la tierra. Porque hay tierra que da buen fruto, buena hierba, provechosa, y Dios la bendice. Pero hay tierra que da espinos y abrojos. Entonces el problema es la tierra, hermanos. Es decir, el problema es el corazón, no la palabra de Dios. El problema está en el corazón del hombre y en el corazón del creyente a veces. Así es que el corazón del creyente, tomando esta ilustración, es la buena tierra que da buena hierba, que es provechosa. Pero tenemos que regarla para que crezca. Pero si tu corazón está dando solo espinos y abrojos, dice la palabra de Dios que esa hierba que sale de esa tierra que no es buena, está próxima a ser maldecida y a ser quemada. Le espera la lumbre, nada más. No hay frutos buenos. Así es que, no, el problema no es la palabra, el problema es el corazón del hombre. Y quiero terminar con algunas premisas finales. No todo el que va a una iglesia es cristiano, hermanos. No todo el que va a una iglesia es cristiano. No todo el que escucha el Evangelio va a creer en el Evangelio. Es triste, pero así es. Nosotros quisiéramos que todos los que nos escucharan predicando el Evangelio se salvaran y estuvieran aquí, comprometidos con el Señor. No es así. Pero todos tienen la misma oportunidad de salvación. Todos. De escuchar el Evangelio y creer. Todo creyente es llamado a crecer en su vida espiritual. Todo creyente debe saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y escoger, porque no se trata solo de discernir, escoger hacer lo bueno, no lo malo, lo bueno. Y finalmente, todo mundo debe adorar a Dios, pero solo sus hijos lo harán con conciencia. Eso no lo dice el texto implícitamente, ni explícitamente, pero es verdad. Todo mundo debe adorar a Dios. Por eso es que la gente viene, y el deseo de nuestro corazón debe ser que escuchen, se conviertan y adoren. Escuchen, se conviertan y adoren. Pero no todos lo van a hacer. Pero a quienes el Señor ya ha salvado, sí lo tenemos que hacer. Tenemos que adorar a Dios. A eso venimos aquí, hermanos, a adorar a nuestro Dios, con todo el discernimiento. Y que ese discernimiento nos ayude en nuestra vida diaria también, para tomar buenas decisiones. Decisiones que glorifican a Dios. No siempre van a ser decisiones que nos agraden. Decía un predicador en la mañana, porque no siempre lo que piensa la mayoría es bueno.
Y si nosotros estamos vinculados a como piensa la mayoría, no siempre va a ser lo mejor. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que haga su voluntad y que haga lo que queremos que haga, siempre y cuando eso le vaya a glorificar. Y si no, no hacerlo. Crezcamos, hermanos, en el discernimiento. Tengamos los sentidos ejercitados por medio de conocer esa bendita palabra, para que cuando fuere tiempo, el Señor va limpiando su iglesia. Y los que no son, no duran. Se van al mundo. No estoy diciendo que se van a otra iglesia evangélica. No. Se van al mundo. Porque luego quieren aplicar estaban con nosotros, pero se fueron de nosotros, porque no eran de nosotros. Y como no eran de nosotros, pues ya no están con nosotros, ¿no? Lo dice el apóstol Juan. Sí, pero se está refiriendo a los no creyentes, no a los creyentes, aquellos que dejan el cristianismo. Es que analicemos nuestro corazón, revisemos internamente, de verdad, haciendo un análisis muy concienzudo y muy honesto de si estamos en Cristo, en el camino, y si somos de verdad del primer grupo, creyentes verdaderos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tu bendita palabra también nos confronta y nos enseña que es necesario conocer tu palabra para tener el discernimiento necesario y saber, Padre, cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Ayúdanos para no caer en hacer algo malo y disfrazarlo de bueno y creer que está bien porque siento que está bien, cuando tú dices lo contrario. Bendícenos, Señor, con tu sabiduría, pero que también nosotros tengamos el deseo ferviente de conocer más de ti por medio de la lectura de tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Fortalécenos. Danos un corazón que te ama por sobre todas las cosas y que te busca. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.